pero elevar las enseñanzas sobre todo. Digo, discúlpeme, me pasé del tiempo, pero bueno, lo que proponemos es eso, diseñar programas de educación desde el ámbito municipal con objetivos y líneas fijas de acciones hacia el incremento de los índices educativos. Y pues bueno, muchas gracias, discúlpenme que me pasó un poquito el tiempo, pero a veces me apasiona y se me olvida el tiempo de lo que estoy hablando. Espero sus preguntas y verlas al final de esta ponencia. Los dejo, muchas gracias. Muchas gracias, Irán. Bueno, les recordamos que el método que vamos a estar utilizando para la sesión de preguntas y respuestas es que nos envíen en el chat las preguntas y al final se las leeremos a nuestros panelistas. A continuación nos va a presentar el maestro Romel Ulises Tobías Martínez. Es el tema educación cívica, aproximaciones en la situación de niñas, niños y adolescentes a través del análisis de la consulta infantil y juvenil 2018. Romel es licenciado en Administración Pública, maestro en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey, miembro del Servicio Electoral desde 2008, con experiencia en órganos desconcentrados y en órganos centrales del INE, en materia de registro federal de electores, organización electoral, capacitación electoral, entre otras. Es integrante del Comité Académico para la Elaboración de Reactivos del Ceneval para el concurso público 2020 y actualmente es coordinador de Cívica en el Instituto Electoral del Estado de México. Pues adelante, Romel. Muchas gracias, Asenet. Buena tarde a todos. Es un gusto tenerlos por aquí con nosotros, acompañándonos. Espero que este tema sea de su agrado y quedaré a sus órdenes para cualquier inquietud que tenga. Pues bien, para empezar tendremos que hablar acerca de qué es la educación cívica. Y en primera instancia debemos recordar que la educación cívica está asociada a la transmisión y al desarrollo de valores. La educación cívica, nos recuerdan, es un proceso deliberado para la construcción de valores y prácticas democráticas en una sociedad. En la literatura académica encontramos que su sinónimo es la formación cívica y por lo tanto pues también la podemos entender o conocer como el medio para la formación ciudadana. Recordemos que aprender a ser ciudadano tiene que ver con la socialización de un código de interpretación basado en ciertos valores, conocimientos, principios. Y la ciudadanía participativa interesada es pues la meta que debe una ciudadanía que se involucre y para ello, si bien no existen recetas mágicas, pero seguro lleva pues la necesidad de un sentido de pertenencia, valores, conocimiento y el ejercicio de derechos. Irán nos comentaba hace un momento en su participación que en la educación básica se sientan las bases del futuro de la sociedad, entonces es de suma importancia este tema. Y hablando de la importancia, pues la educación cívica está referida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 41 nos habla acerca de las funciones que tienen los organismos públicos locales en materia de educación cívica. Y en un segundo nivel, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales pues hace referencia a que la educación cívica también es parte de los fines que tiene el Instituto Nacional Electoral, así como una atribución de ese mismo instituto y también una atribución de los OPLs. Por su parte, la Ley General de Educación nos comenta que la orientación integral debe partir o debe tener como base la educación cívica. Como podemos ver de esta lámina, pues se desprende que para la educación cívica se requiere de la participación de diversos actores, instituciones públicas y por supuesto también organizaciones de la sociedad civil. Romel, ¿me podrías regresar el host, por favor? Perdón, pensé que te lo había dado. No te preocupes, no hay problema, gracias. Hablábamos del carácter formativo y en este sentido la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes nos recuerda en su artículo 5 que son niñas, niños, los menores de 12 años y adolescentes quienes tienen entre 12 y 18 años.
Por su parte, la ley del Instituto Mexicano de la Juventud destaca que por ser una población estratégica, la población comprendida entre los 12 y los 29 años, pues van a ser objeto de sus políticas y programas. Aquí pueden observar en esta gráfica, son los datos de las estimaciones que hace el INEGI a 2015, y como pueden ver, pues seguimos siendo los jóvenes, yo todavía me siento muy joven, pues una porción sumamente importante de la población. Lo mismo ocurre con la lista nominal, con corte al mes de marzo de 2020, son los últimos datos que encontré disponibles en la página del INE. Entonces, como podrán visualizar, pues el grupo de hasta los 25, 29 años es sumamente numeroso. Entonces, aquí también pues se entiende parte de la importancia de atender a todo este público. Y bueno, pues cómo se ha atendido. En primera instancia quisiera hablarles de la Encuesta Nacional en Valores, Juventud 2012. Como antecedente, el INJUVE elabora desde el año 2000 la Encuesta Nacional de Juventud, pero en el 2012 decidieron hacer un ejercicio adicional, complementario, que está enfocado netamente en valores. El contexto en 2012, pues era ya desde entonces que la generación de jóvenes era 1/3 de la población total, y de ahí también pues una importancia enorme. Esta encuesta la aplicaron en 5 regiones, con un total de 5,000 jóvenes de entre 18 y 29 años, y pues tuvieron algunas cuestiones interesantes que les comparto a continuación. Bueno, en cuestión de género, el 60.5% dijo estar en desacuerdo sobre una frase que las mujeres son más emoción que razón. El 51.3% estuvo en desacuerdo sobre que las labores del hogar son solo de mujeres. El 44.6% dijo que ambos deben colaborar en labores domésticas. En cuestión de violencia intrafamiliar, el 80% comentó que el maltrato a la mujer es indeseable. El 86.4% de mujeres expresó que nada justifica golpear a una mujer, y en los hombres ese porcentaje en promedio baja, es apenas del 71.4%. Pero recordemos que estos son datos o cifras pues promedio a nivel nacional. En la región sureste, por ejemplo, para este tema en particular, pues parte de las respuestas que se encontraron en esta encuesta nacional de valores, pues era que dependía de los motivos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vamos viendo también a nivel regional, pues una serie de situaciones que pues son particulares, ¿no? O donde hay que atender con mayor pues urgencia a algunos temas. En cuestión de inseguridad, en aquel momento el 11% de los encuestados comentó que había sufrido algún delito, más del 94% era robo. Y el 54.2% comentó que en general se sentía algo seguro, el 22.2% muy seguro, el 20.2% poco seguro y el 2.7% nada seguro. Si ustedes notan, la suma de poco seguro y nada seguro se parece bastante a la de muy seguro, que son pues los extremos, pero la mayoría estaba en pues un término medio, ¿no? Les comentaba que hace un rato que la educación cívica también es parte de las funciones y atribuciones que tienen o tenemos en los organismos públicos locales. Y en 2017, en el Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo la consulta infantil y juvenil. Como antecedente, se hizo un ejercicio varios años atrás, en 1999. Pero bueno, en el ejercicio de 2017 se pues, buscó innovar de tal suerte que se empleó una modalidad electrónica para hacer el abordaje de niñas, niños y adolescentes. Se entrevistó a más de 148,000 personas del rango de los 6 a los 17 años en 66 municipios del estado. ¿Qué se encontró en ese momento? Se les preguntó a los 3 rangos de edad en que se dividió el ejercicio si habían escuchado hablar de valores. El 89.24% de las personas entre 6 y 9 años comentó que sí. Afortunadamente, este porcentaje se eleva de los 10 a los 13 años a un 97.92%, y por alguna razón de los 14 a los 17 baja ligeramente.
Cuando se les preguntó acerca de en dónde es que han escuchado hablar de valores, pues resulta ser la escuela, pues el lugar donde más han oído hablar de este tema. La casa se queda muy por detrás y la calle es prácticamente inexistente. Entonces es un tema que pues ya desde entonces se vislumbraba como necesario poner en una agenda común, como un tema pues cotidiano para poder ir socializando con los niños de estas edades. Cuando se les preguntó si sufres o has sufrido violencia, pues tenemos aquí algunos porcentajes. La mayoría dice que no. Perdón, aquí se me cortó la gráfica. Lo que quería resaltar en este punto es que el primer rango de edad de los 6 a los 9 años es el rango que expresa sufrir más violencia. Pues esto puede tener múltiples aristas, pero no deja de ser un dato pues sumamente interesante y hasta alarmante, ¿no? Que hay que pues cuidar. De los 10 a los 13 años y de los 14 a los 17 se hizo un cruce respecto a qué tipo de violencia y entorno es la que más han sufrido. Aquí pues notarán ustedes que es por mucho la violencia física la que más se presenta, pero también aquí hay un tema alarmante. Es en la escuela donde más violencia sufren las personas de 10 a 13 y también de 14 a 17 años. Si bien baja un tanto el porcentaje del 59 al 44%, las tendencias son muy claras, ¿no? Permanece por mucho la violencia física en las escuelas, lo cual pues es un tema también a tomar en consideración. Rommel, disculpa, creo que no se hizo el cambio de host. ¿Me podrías apoyar con eso? A ver, dime si ya está. No. A ver, es que ya te hice hospedador. Me marca, dice que estás como sobre mi nombre. Ajá. Ahí está para... Sí, ya le... No sé por qué no lo hace. No hace el cambio. Sí, pero aquí lo estoy haciendo, ¿eh? Hacer Ok, hospedador. sí. Continúa si no tienes inconveniente y ahorita Sí, que... adelante. Sí, claro. Muy bien. Bueno, tenemos otro ejercicio que es el Índice Nacional de Participación Juvenil 2017-2018. Este ejercicio lo hace una OSC que se llama OLIN, Jóvenes en Movimiento. Tiene ya en su experiencia 5 versiones de este índice, lo comenzaron a realizar en 2012 y la intención es medir la participación juvenil en instituciones de mayor impacto, gobierno, partidos políticos, instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil, en sector público y sector privado. ¿Qué encontraron los jóvenes de OLIN? Que en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, por cada 10 personas involucradas, 4 de ellos son jóvenes. En las instituciones privadas lo mismo, de cada 10 personas, 3 son jóvenes. Y en las instituciones públicas baja a 2 personas por cada 10. En el caso de los jóvenes remunerados, son 3 de cada 10 los que reciben esta remuneración. Y en el caso del sector público, pues baja a 1. También recordemos que es donde, a comparación de OSCs y instituciones privadas, pues es también donde menos participan o están involucrados. En cuanto a la cuestión de la toma de decisiones, de cada 10 tomadores, 1 es joven, lo cual, pues bueno, me parece que es un tema importante a destacar. Por supuesto, hay mucho trecho que caminar, pero pues ya va avanzando un tanto esta situación, ¿no? Ya estamos hablando de un 10%. En el caso de la consulta infantil y juvenil 2018, les quiero platicar que el IFE, bueno, antes IFE, ahora INE, ha organizado 7 ejercicios desde 1997 hasta 2015, entonces el de 2018 pues, fue el 8º ejercicio de esta naturaleza. Los ejes temáticos fueron la perspectiva de género y la vivencia de derechos humanos. Esta consulta fue realizada a nivel nacional. Habían
Se había tenido en promedio más de 3 millones de participaciones en los ejercicios anteriores. Como podrán ustedes notar en la gráfica, en este 2018 se superó por mucho la participación. Fueron más de 5.600.000 quienes participaron. Es importante mencionar que la elaboración estuvo a cargo del INE, pero también participaron otras instancias como UNICEF, CIPINA y un equipo numeroso de expertos provenientes de diversas instancias. Este ejercicio se llevó a cabo durante el mes de noviembre, del 17 al 25 de noviembre. Se instalaron más de 21,000 casillas y aquí un tema importante es que participaron más de 24,000 personas voluntarias. Esto también pues fue gracias, o la cantidad lograda pues fue gracias también a una red de aliados estratégicos nacionales, estatales, incluso regionales. ¿Qué se halló o cuáles son partes de las cuestiones más importantes de este ejercicio? Hablando de los estereotipos de género, se observa que hay una visión igualitaria entre hombres y mujeres que se incrementa al pasar de un rango de edad al siguiente. Y por eso les incluí esta gráfica en la que se pregunta quién debe dirigir en el trabajo. En el primer rango de edad, de 6 a 9 años, consideran que tanto hombres como mujeres, el 63.9, este porcentaje crece al 80.4 y crece todavía más en el último rango de edad, de los 14 a los 17 años. Hay otras preguntas, por ejemplo, ¿quién debe dirigir el hogar? Y si bien los porcentajes son menores, el comportamiento es similar. Entonces, es interesante ver cómo a mayor edad esta conciencia de equidad, de igualdad, pues se va materializando y haciendo más fuerte. ¿Qué más se encontró? Al igual que en la consulta de 2017, que es de los 6 a los 9 años, donde se presenta un mayor nivel de maltrato, o al menos está esa percepción y esa denuncia por parte de los niños de esas edades. Y también aquí se encontró que se mantiene que los lugares de mayor incidencia son la casa y la escuela. También otro tema importante a destacar es que la población con discapacidad, en comparación con la población indígena, fueron quienes más niveles de violencia experimentaron. En concreto, en el Estado de México se aplicaron casi 813,000 consultas, se abarcaron 116 de los 125 municipios. Y pues estos son algunos de los resultados, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los niños de 6 a 9 años, cuando se les preguntó quién puede ser o quién es más inteligente, el 65.4% comentó que niñas y niños por igual. Y en sintonía con lo que les comentaba hace un momento, pues este porcentaje crece al 80.5% en el caso del rango de los 10 a los 13 años. Aquí, pues bueno, en general es importante destacar que los niños, derivado de estos ejercicios, pues lo que nos dan a entender es que se necesita o demandan mayor cuidado para ellos, mejores escuelas, mayor seguridad, más parques y lugares de recreación, igualdad de derecho, igualdad de salarios para hombres y mujeres, apoyo a quienes estudian, buenos trabajos, un gobierno honesto, etc. Pues como podrán ver, los minutos pues son pocos, el tiempo es limitado, pero en general lo que quise hacer con esta presentación pues es invitarles a conocer un poco más acerca de la información que diversas instituciones tienen y ponen a su alcance. La intención, por supuesto, pues es detonar un tanto más el aprovechamiento de esta información. Se ha hecho investigación, creo que eso es muy importante, el tener la oportunidad de acercarse al público objetivo, que la población en general se dé cuenta que las instituciones tienen vida propia, que tienen la oportunidad de incidir en el beneficio de ellos y no dejar de ver a las instituciones públicas como una instancia alejada, inerte e indiferente, ¿no? Para esto, pues también es importante que a través de esa información, pues se elaboren diagnósticos, se analice, se reflexione, y todo esto se tiene que difundir. De otra manera, pues queda ahí como mera anécdota, ¿no? Pero lo importante es poder hacer difusión para que otras instituciones, para que otras organizaciones, pues tomen
de acuerdo a sus atribuciones, a su ámbito de competencia, pues las decisiones y las acciones correspondientes. Finalmente, todo esto pues va encaminado a poder incidir y a poder pues generar mejores condiciones en este público infantil y juvenil. Les doy las gracias por la atención prestada. Estos son mis datos de contacto. Quedo a sus órdenes para cualquier inquietud. Y finalmente un comercial. Los invito a conocer el minisitio de la Dirección de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México. El link lo tienen en la parte inferior de la pantalla. Y ahí podrán encontrar algunos análisis que hemos hecho y también la información detallada sobre la consulta 2017, y estamos haciendo una actualización para los datos de la consulta 2018. Entonces, por ahí nos podemos también mantener en contacto. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por todo. Gracias. De nada, Rubén. Muchas gracias. Ahora sí, te pido por favor me regreses el host porque tenemos a varios compañeros esperándonos en la antesala. A ver, bueno, les recordamos. Mande. Perdón, ¿ya quedó? No, sigue marcándote a ti como host. A ver. Al lado de mi nombre. Sí, es que hace rato lo hicimos y quedó la primera, pero esta... Exactamente. Mira, voy a hacer algo. Me salgo de la reunión y me vuelvo a conectar. A ver si así. A ver. ¿Te parece? ¿O le seguimos intentando? Porque no, Que como estás como host, me tendrías que nombrar. A ver. Romel, ahí donde está la pantallita del recuadro de ACE, si te posicionas, te va a aparecer 3 puntitos en la parte superior derecha, y en esos 3 puntitos le das clic, inmediatamente ahí te va a arrojar para hacer la host a ella. Sí, está la opción abajo de video Spotlight y arriba de permitir grabar, pero es lo que hice hace rato. A ver, ahí va otra vez. No, a ver, ¿qué hago? Bueno, por lo pronto les recordamos que en el chat es donde vamos a estar recepcionando sus preguntas para al final, en el bloque de preguntas y respuestas, leérselas a nuestros ponentes. Y también que el correo electrónico gestionpublica.mgp@gmail.com es donde necesitamos que se registren para el certificado de asistencia al seminario. Ahí estaremos esperando su mensaje para incluirlos en la lista de los que le enviaremos al final el certificado. A ver, ahora sí. Ya, muchísimas gracias. No sabía que tenía... Perfecto. A ver, ya, que entren los demás. Y bueno, esa voz que escucharon ahorita es de alguien que los que estudiamos la maestría en gestión pública en el TEC de Monterrey, apreciamos bastante porque fue mentora de muchos de nosotros. Es la maestra Amelia Hernández. Amelia Hernández Gámez, su tema que nos va a apoyar presentando el día de hoy es gestión y políticas públicas. A ver. Si quieres, ahora me haces host y ya comparto la presentación. Oh, sí, también. Ya también se me olvidaba a mí. Inmediatamente te voy a hacer host a ti para que no se me vaya a pasar. Gracias. Ya la experiencia también en estar en sesiones de Zoom. Sí, ya la experiencia. A ver, les platico. La maestra Amelia es profesora de posgrados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Es fundadora de la Asociación Civil Manjar de la Lectura, maestra en Educación basada en competencias y maestra en Gestión y Políticas Públicas. Ponente nacional e internacional en Política Pública, Innovación, Educación, entre otras materias. A lo largo de esta experiencia profesional ha sido profesora y coordinadora en diversas instituciones educativas y consultora política local, estatal y federal. Pues adelante, maestra.
Muchas gracias, Ace. Pues si me das la oportunidad para presentar las diapositivas. ¿Sí? ¿Me haces host? Ya está como host. Ah, ¿ya? Ah, ok, Ya. perfecto. Muy bien. Bueno, déjame presento. Listo, ¿verdad? Perfecto, ya vemos la presentación. Ahora déjame, te hago inmediatamente. Make a host. Ya debe llegarte ahí la... Muchísimas gracias. Perfecto. Listo, adelante. La escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, Ace, y por la invitación. Pues bueno, es un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo uno de los temas que más me gustan, lo que es la gestión y las políticas públicas. Y pues principalmente, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Pues conocer qué es lo que están haciendo los gobiernos, hablemos del caso de México, del gobierno municipal, estatal y federal, al momento de decidir la política pública o las políticas públicas que van a estar ejerciendo durante su administración. Si su administración dura 3 años o es un periodo de 6 años, ¿no? Dependiendo del tipo de gobierno. Muy bien. Pues bueno, voy a empezar con esta frase que en lo personal me gusta mucho, que es de un economista, dice: cuando uno se pregunta por qué algunas naciones son ricas mientras otras son pobres, y aquí yo creo que muchos nos cuestionamos más ahora que estamos viviendo en medio de esta pandemia, bueno, pues la clave es que las naciones pueden producir dentro de sus fronteras, no aquello que la dotación de recursos permite, sino algo muy importante que las instituciones y las políticas públicas permiten. ¿Qué significa esto? El tipo de nivel que tengamos o que estemos implementando como una política pública, en la medida en cómo se van a ir presentando las diferentes problemáticas en la sociedad en la cual estamos gobernando, pues es ahí el funcionamiento de por qué una nación es rica y por qué otra nación no lo es, ¿no? Entonces, aquí tenemos una respuesta muy breve que podría decir algunos de ustedes, pues bueno, pues qué tipo de funcionarios también nosotros estamos eligiendo. Y hace un momento, tanto Irán como Rommel nos compartían lo que es la importancia de un ciudadano. En este caso, todos nosotros los que estamos aquí en esta sesión, pues somos ciudadanos, pero qué tan interesados estamos en las problemáticas que están pasando en la comunidad que vivimos, y más aún si somos funcionarios públicos, cuáles son las decisiones, si es que somos tomadores de decisiones en el tema de política pública, ¿sí? Bueno, pues precisamente es el tema que vamos a estar viendo aquí. Y bueno, Laswell dice, las políticas públicas deberían de responder a 3 preguntas básicas. Primero, ¿cómo tomar decisiones de gobierno más inteligentes? Y ustedes podrán decir, ¿qué es un gobierno inteligente? Pues si bien la ley nos marca que tenemos un periodo de tiempo, los primeros 3 meses, para presentar los planes de gobierno. Entonces, desde el momento que alguien anda, si estamos hablando de un alcalde o de un gobernador o de un presidente, desde el momento que esta persona está en campaña, pues ahí se empieza a lo que es la investigación de cuáles son las principales problemáticas para ser mejores tomadores de decisiones en el ámbito de una política pública y tener gobiernos inteligentes. Y bueno, pues aquí, pues otra pregunta sería, ¿qué o cómo vamos a estar enfrentando las crisis que se nos vengan en el camino? Por ejemplo, un desastre natural, otro ejemplo, la situación de salud que estamos viviendo ahorita, y no nada más la situación de salud, sino también la situación económica que se va derivada también mucho de lo del desempleo, ¿no? Bueno, ¿cómo generar y mejorar la información para los funcionarios a cargo del diseño de una política pública? Pues, como bien es cierto, un buen gabinete o un buen organigrama de un gobierno local, estatal o federal, en el nivel que ustedes quieran, pues tiene que ser personas muy preparadas para lo que es una buena toma de decisiones. Ahora bien, pues bueno, un equipo se fortalece de una investigación constante, porque no es lo mismo, imaginemos que un gobierno entró el año pasado, que es muchos de los casos, no es lo mismo su plan de gobierno presentado desde un inicio a las situaciones que está viviendo ahorita. Entonces,
¿cómo podrían ir tomando las mejores decisiones para decir, pues bueno, para el tema de salud se tiene destinado tanto presupuesto, porque para eso es otro tema, que tenemos presupuesto reducido y que a veces no tenemos un buen saneamiento de finanzas públicas, pues es aquí donde vamos a ir la necesidad de la recopilación de esta información, ¿no? Para lo que son verdaderamente los tomadores de decisiones. ¿Cómo incorporar? Otra pregunta es, ¿cómo incorporar el gobierno? ¿Cómo incorporar en el gobierno mayores niveles, dosis de ciencia y racionalidad? Pues muchas cosas se están viendo ahorita con el tema de la crisis que estamos enfrentando, ¿sí? Algunos gobiernos pues se ven a la necesidad de quitarse los colores y perteneces a un color y llamen ustedes el partido que ustedes quieran. Y es donde se debe generar alianzas para ir sumando esfuerzos de qué estás haciendo tu municipio y qué puedo hacer yo en coordinación contigo, ¿no? Y más si somos colindantes uno del otro. Hablemos del caso, por ejemplo, del área metropolitana de Monterrey, que es donde nosotros nos encontramos, bueno, al menos yo, que algunos municipios ya se están coordinando para la cuestión de sumar acciones en beneficio siempre de la sociedad. Muy bien. Bueno, hay un modelo de políticas comunitarias y si bien sabemos, pues una política pública nace de un problema público, ¿no? Entonces, todos aquellos problemas públicos que ustedes pueden enumerar y pueden ser infinidad, desde salud, educación, toda la cuestión que nos interesa a todos. Y claro, uno de estos va dependiendo de la prioridad y dependiendo de la zona geográfica donde se encuentran, porque no es lo mismo una zona totalmente industrial donde están parques industriales que mueven a la economía de una parte de un sector de la sociedad a otro tipo de comunidad donde ya viven familias, donde su salario mensual radica alrededor de 1,000 pesos, 2,000 pesos, ¿no? Entonces las necesidades van diferentes y luego ya ustedes pueden ir poniendo otro tipo de comunidades que es de clase alta o clase media, ¿no? Bueno, pues las políticas comunitarias, como las otras políticas que nacen de un problema público, bueno, aquí van en búsqueda de metas, resultados y procesos que adopta uno o más valores comunitarios. Por ejemplo, la solidaridad o la participación, ¿no? Participación activa real con grupos y organizaciones dinámicas en el nivel comunitario. Sí, hace un momento hacía una presentación de una servidora y pues bueno, aparte de ser profesora en el TEC de Monterrey, tengo el honor de dirigir una asociación civil que se llama Manjar de la Lectura y aprovecho para hacer el comercial que me sigan en Facebook y en Instagram. Y pues bueno, esta asociación, Manjar de la Lectura, ha hecho vinculaciones con el gobierno tanto municipal como el estatal, ¿no? Entonces aquí es precisamente lo que nos habla de esas políticas comunitarias, o sea, la participación activa real tanto del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y aquí a veces uno se queja, yo también me pongo en esa camiseta, de, bueno, es que el gobierno no está haciendo nada o el gobierno no me está buscando, y realmente no, el gobierno a mí no me buscó o a nosotros no nos buscó como asociación civil, nosotros fuimos y tocamos las puertas y aquí es donde hablamos también de la importancia de la participación ciudadana, ¿no? Otra de las cuestiones es si vincula con los receptores beneficiarios de las políticas como miembros de una comunidad territorial o de intereses. Era precisamente lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Que hay diferentes sectores de una sociedad o de una comunidad en la cual pues, los intereses son diferentes. Y aquí quiero apuntar en algo muy importante. No es lo mismo una comunidad de una zona geográfica donde está lleno de fraccionamientos totalmente nuevos, que incluso algunos son denominados mini casitas, y qué tipo de vivienda o qué tipo de felicidad están teniendo esos hogares, ¿no? Porque la felicidad es parte de un valor público. Entonces, bueno, esas familias ahorita, cuando estamos, pues es muy fácil decir, yo le digo a Ace, pues quédate en casa, pero ¿qué tipo de vivienda digna está viviendo esa familia, ¿no? Por eso es muy importante aquí la comunidad territorial. Se da prioridad a las necesidades e intereses a los segmentos desfavorecidos, oprimidos y marginados de la sociedad. Es precisamente esto lo que busca una política comunitaria, ¿no? Y
los tomadores de decisiones, llámese alcaldes, gobernadores, el presidente de la República, o incluso si quieren llamarle diputados locales, federales o un senador, ¿qué es lo que se está investigando al momento de aprobar o al momento de reformar algún programa público relacionado a una política pública en beneficio a la cuestión comunitaria en zonas marginadas? ¿Sí? Y podrá ser algo difícil o complicado cuando no tenemos esta información y cuando no tenemos, peor aún, un presupuesto asignado, pero bueno, podemos buscar otro tipo de fondeos, ¿no? Entonces, es aquí donde necesito un hospital, necesito reconstrucción de las calles principales y necesito una escuela o necesito internet en tales comunidades para los niños. Entonces, ahí es donde se viene la importancia de tomar la mejor decisión, porque el tiempo y el presupuesto siempre lo tenemos reducido, pero eso no va a ser como un factor determinante para decir es que no sabía qué hacer. ¿Sí? Muy bien, bueno. A mí me gusta mucho el tema de la participación ciudadana cuando estamos hablando de política pública, porque una política pública pues va encaminado también de las necesidades de la ciudadanía, y quién mejor que ellos saben cuáles son las verdaderas necesidades, ¿sí? A mí me ha tocado en cuestiones de consultoría, cuando estamos con los funcionarios públicos, y vaya que de primer nivel dicen, bueno, pues es que nosotros instalamos por ejemplo, se daban clases de carpintería, pero realmente la gente no era su necesidad de recibir ese tipo de clases y eran totalmente gratis. Entonces, vamos aquí a algo, a apuntar de preguntar directamente a la comunidad qué necesita. Y bueno, ustedes pueden decir, pues ellos te van a pedir todo, pero obviamente ahí se va como recopilando esta información y también ir palomeando de cuál es la verdadera necesidad, ¿no? De eso se trata lo que es promover la democracia y participación ciudadana. Y si hablamos de democracia, pues tan fácil, nos vamos al Latinobarómetro, ustedes lo pueden buscar en internet, y es precisamente la medición de cuál es la confianza que un ciudadano tiene en la democracia que se está ejerciendo en tal país latinoamericano, ¿no? Y pues la realidad es que es muy poca la confianza. Entonces aquí también debemos generar confianza al formar parte de una institución pública para la ciudadanía, ¿no? Pues aquí es fomentar principalmente la participación ciudadana con la intención de construir y reconstruir nuestra sociedad en valores, ¿sí? Con valores. Con la participación ciudadana formamos una sociedad activa y comprometida al actuar en las decisiones públicas, ¿no? Pues un ejemplo muy claro en Porto Alegre, Brasil, lo que es el presupuesto participativo. Ejercer nuestra responsabilidad y dejar a un lado el desinterés de los problemas de la sociedad. Bueno, aquí es como parte de promover la democracia y participación ciudadana. Y bueno, y si estamos hablando del tema de las políticas públicas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues nosotros tenemos, primero, paso número 1, desde el día 1 que inicia el gobierno. Y luego ya empezamos con el paso 2, paso 3, paso 4. Y así se va. En cada uno de estos recuadros ustedes pueden ir poniendo un nombre del funcionario público, del plan de gobierno, de los programas de gobierno, de las funciones. Por ejemplo, si hacen un día ciudadano, ¿qué tanto se está tomando en cuenta la opinión pública? Y sobre todo, al momento de tener una política pública, ¿cuál es el valor público que estoy dando o que estoy dejando como beneficio a la sociedad o la comunidad que se está, pues ahora sí que beneficiando principalmente? O quizá no hay nada de ese beneficio, ¿no? Tenemos comunidades en México donde ni siquiera hay una ambulancia. Olvídate de tener un hospital. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el tema de una política pública? Muy bien. Bueno, este modelo de ingeniería me gusta mucho porque encierra lo que es la gestión y la política pública. Primero, tenemos que definir el problema social o los problemas sociales, ir dando prioridad, ¿sí? Si el problema social principalmente es la salud, la cuestión de la economía local, por ejemplo, ahorita ustedes pueden enumerar lo que es la salud pública,
y la reactivación de la economía, sobre todo la economía local. Identificación del conocimiento que no se tiene, o sea, cuáles son esos estudios nuevos, o sea, necesito hacer estudios nuevos. Obtención de datos y relaciones de una investigación que sea realmente social. Interpretación para el encargado de resolver esa problemática. Y si el punto número 5, ustedes aquí lo pueden ir cambiando, porque dice cambio de una política pública o implementación de una nueva política pública o desarrollo de la política pública o reforma, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ir decidiendo. Ok, muy bien. Miren, la planeación de una política pública, primero, ya tenemos definido cuáles son los problemas principales desde prioridad, ¿no? Porque problemas podemos tener una infinidad y una lista que pues a veces no termina, ¿no? Y también es muy importante el tiempo que tenemos. Por eso es muy, a veces la reelección es buena siempre y cuando obviamente sea un buen funcionario público y también que el seguimiento que se da a los programas públicos, ¿no? Y yo les pongo este ejemplo. A mí en lo personal me encanta la escalada, entonces desde una planeación tú tienes que ir empotrando lo que es la cuerda, todas las claves para ir ascendiendo la montaña, ¿no? Pero miren, aquí yo les pongo un ejemplo claro. Este es un parque real de aquí de la zona norte del área metropolitana de Monterrey, del estado de Nuevo León, donde al momento de ir a hacer la planeación, pues ves este parque, ¿no? Pues inicias tu gobierno y ves este parque. Y tú dices, pues bueno, pues ni siquiera se puede andar corriendo por ahí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Un parque público, pues es la recreación, poner juegos, o sea, donde las familias pueden tener, pues esa partecita de lo que es, pues bueno, pues aire puro no podría decir, ¿verdad? Pero bueno, no estar en su casa, algunos ni siquiera tienen un patio en su casa, entonces en las zonas vulnerables, en las zonas marginadas o con mayores necesidades, pues aquí la necesidad de tener un parque público bonito, ¿no? Así lo podemos encontrar. ¿Y qué podrías pensar para una buena toma de decisión de una política pública? Pues la transformación, ¿no? Incluso el rescate del parque público. Y bueno, pues ya una vez que tomamos la decisión, pues el gobierno dice. Bueno, este ejemplo es por la escalada, ¿no? Si no haces una buena planeación, pues de escalada, pues después ya no vas a poder subir. Pero aquí, si nos vamos al ejemplo del parque, pues es un parque ya reformado donde se invierten millones, ¿no? Donde se invierten millones de pesos en coordinación, pues ya sea con el Estado, con la Federación o con algunos fondos de otras instituciones, incluso hasta privadas. Y aquí regreso a la importancia del valor público llamado en beneficio a la sociedad o a ese sector de la sociedad, ¿no? Si tenemos felicidad en las familias, eso forma parte del valor público que también se debe implementar en lo que es una política comunitaria, ¿no? Y pues, y también quiero poner aquí a la mesa lo que es la rendición de cuentas, porque si yo les digo y ponemos a investigarnos que esto nos costó 5 millones de pesos, la inversión, pues bueno, yo como ciudadana, yo Amelia Hernández, pues, ¿a dónde se fueron esos 5 millones de pesos? ¿Sí? O sea, de ahí se trata lo que es la transparencia y la rendición de cuentas, donde nosotros como ciudadanos también tenemos un compromiso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues, ¿cuáles son los retos que nos enfrentamos o la planeación de acción de una buena política pública que nos brinde resultados? Pues, ¿quiénes somos? Somos un municipio local, estatal o federal, ¿sí? ¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuáles son los problemas principales que estamos atendiendo? Porque problemas, pues como bien saben o bien sabemos, tenemos muchos, ¿no? ¿Cómo queremos influir en las causas de esos problemas? O sea, que no se preste algo de proselitismo político, que no se preste algo meramente político, sino que algo que realmente vaya a tener cabalidad y valor público en ese sector de la sociedad. ¿Dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades? ¿Sí? Recursos, pues muchos gobiernos pueden decir que son limitados, ¿no? Que eso es lo que nos hemos encontrado nosotros al momento de brindar consultoría, que es la realidad. Y pues bueno, más ahora en todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, con esos recursos que tenemos, ¿cómo podemos hacer una verdadera gestión
y cuáles son las prioridades. Y ahí habla también de la transparencia interna y la verdad de rendición de cuentas interna del gobierno. Muy bien, pues precisamente esa es la visión de una buena investigación, planeación e implementación de una política pública que dé resultados para beneficiar directamente a la sociedad. Y ustedes pueden decir, pues bueno, pues tenemos un gran trabajo. Sí, sí lo tenemos, pero pues también lo que es la coordinación, incluso dentro del mismo gobierno y entre gobiernos o con la iniciativa privada o instituciones de la sociedad civil, se puede lograr, ¿no? Me gusta, ya para terminar, me gusta esta frase de Bartolomé de las Casas y dice, conviene pues que además de lo que incita al bien propio de cada cual, haya algo que mueva al bien común de muchos, o sea, que sea desde lo individual hasta lo colectivo. Muy bien, pues muchas gracias, Ace. Aquí les dejo mis datos. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto los atendemos al final de las presentaciones. Y mi correo es amelia.hernandez@tec.mx. Y pues bueno, aquí estamos a la orden. Espero que esta charla haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, maestra Amelia. ¿Nos puede repetir de nuevo otra vez con el comercial de las páginas o de las redes sociales de la Fundación? Muchas gracias. Sí, es Manjar de la Lectura AC. Y nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Ahí les agradecemos su like y sus comentarios también. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ya ahí lo tienen, ahí pueden encontrar esta información de la que nos estaba platicando. Nuestra siguiente ponente es una compañera también egresada de la maestría en Gestión Pública Aplicada. Es Doris Gómez Delgado. Ella nos platicará sobre los derechos humanos en las relaciones laborales. Doris es egresada de la licenciatura en Derecho del ITESO, con especialidad en propiedad intelectual en la OMPI, en Derechos Humanos por diferentes instituciones nacionales e internacionales, y es egresada, de nuevo, de la maestría en Gestión Pública Aplicada del Tecnológico Monterrey. Ella ha laborado como abogada de Derecho Público, perito traductor del Poder Judicial del Estado de Jalisco y funcionaria pública del gobierno de este mismo estado, así como del gobierno federal. Actualmente es asesora en materia de derechos humanos para la Fiscalía General de la República. Entonces, adelante, Doris, si gustas compartirnos tu presentación. ¿Está con nosotros, Doris? Estaba teniendo unos problemas de conexión. A ver si aquí está. Sí, de hecho ya aparece como co-host. Sí, ya la tenemos como co-host. A ver. Siguiente. Les recordamos que pueden seguir consultando temas en las páginas en las que vieron la difusión. La mayoría de ustedes es Gestión Pública México en Instagram y en Facebook. Y estamos viendo la opción de buscar otro medio para que podamos seguir con las conversaciones o los diálogos que se han abierto en este seminario y podamos seguir compartiendo los conocimientos y experiencia que tenemos en la gestión pública, los que estamos aquí. Doris, adelante, por favor. Ok, déjame ver. ¿Sí me escuchan bien? ¿Todo perfecto? Escuchamos bastante bien. Bueno, también quiero saludar a la maestra que acaba de dar su ponencia. Me encantó verla y se me hizo muy interesante. A todos, muchas felicidades por su trabajo y esfuerzo. A ver, quiero compartir la presentación. Ajá. Así que está. No sé si esto... a ver, instrúyeme tantito, le pongo... El botón verde que está verde, en medio, ajá, abajo. Pero me da 3 opciones. Ajá. Ventana de la app, tu pantalla completa. Y si quieres poner solamente la ventana de la presentación que vas a compartirnos, también se puede. A ver, aquí está, ¿la ves? A ver. ¿La pueden ver?
No, estamos aún sin ver la presentación. A ver. Ok, dice tu pantalla completa. Ya, Ahí está. creo que ya la pueden Bueno, ver. Ya, ahorita la pongo, espérate. Aquí listo. está. Ya me pueden ver, ¿verdad? Sí, Entonces, ahí esta adelante. plática, pues, quería hablar, es implementación de los derechos humanos en las relaciones laborales. Es importante para mí decirles que decidí hablar de la implementación de los derechos humanos y no lanzarlo tanto como en políticas públicas, porque hace muchísima falta en materia de derechos humanos que nos vayamos a las bases, que se sepa exactamente a qué tienes derecho, por qué, cuáles son los derechos humanos laborales. Tenemos en este país, de los 32 estados, solamente 19 de los estados tienen programas estatales en materia de derechos humanos. Y de esos, pues la verdad es que muchísimo se queda en la teoría, muchísimo. Es decir, no tenemos implementación real de lo que son los derechos humanos, ni siquiera bueno, en la iniciativa privada en parte, pero en también lo que es la función pública, ¿no? Entonces, a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, se amplía el marco jurídico de protección de los derechos fundamentales y se incorporan los lineamientos previstos en los tratados internacionales en los cuales México es parte. Es decir, el artículo primero de la Constitución señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de derechos humanos y uh, y en los estados, y que se reconocen a partir de ese momento, no solo se reconoce lo que implementa la Constitución y las leyes en México, sino que se incorporan lineamientos que existen solamente en tratados internacionales. Entonces, esto tiene una importancia relevante, ya que cuando tú ubicas los derechos humanos en una jerarquía mucho más alta, le das la importancia después de la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos pasan a tener la jerarquía. Entonces, tienes un elemento fundamental que favorece el acercamiento transversal a las problemáticas de los derechos laborales. Y obviamente con esto se toma mucha más atención a las causas de discriminación o perspectiva de género, lo que es el acoso o el hostigamiento, como un elemento de vulneración del derecho humano y dentro del derecho laboral. Aquí voy a hacer una pequeña paréntesis para decirles, bueno, no sé si ustedes sepan la diferencia entre lo que es el acoso y lo que es el hostigamiento. El acoso sucede cuando entre compañeros o personas del mismo rango, digamos que es una transgresión horizontal de los pues, derechos de la persona. Es decir, cuando una persona acosa a otra, quiere decir que le hace señalamientos que no lo dignifican como ser humano, pero de una manera horizontal, es decir, personas del mismo nivel jerárquico. El hostigamiento es cuando las personas, ya estamos hablando de una línea vertical, personas de rango, tu jefe o cualquier otra persona que tiene ejercicio del poder dentro de tus funciones laborales, porque estás subordinada de alguna manera a esa persona o subordinado a esta persona. Entonces, cuando esta persona transgrede lo que son los derechos que atentan contra la dignidad de la persona, esto ya se le conoce como un hostigamiento. Entonces, las relaciones laborales entre compañeros de trabajo en los nuevos modelos de gestión y en la construcción de vínculos laborales, bueno, y no se diga en la construcción de nuevas políticas públicas que tengan que ver con cualquier trato laboral,
debe darse con lo que es por trato humano, trato digno, equidad de género, condiciones justas y equitativas de trabajo, condiciones justas y equitativas materiales, condiciones jurídicas, y de tal manera que cada persona puede tener un desarrollo libre y cualitativo de la personalidad. ¿Qué significa trato humano y trato digno? Bueno, el trato digno es el que corresponde a toda persona como un derecho inalienable. El trato humano se trata como... El trato humano, bueno, pues quiere decir que se le está dando trato de individuo, ¿no? Que se le está dando trato de persona. Cualquier cosa que... el trato digno tiene que ver mucho con el término de la dignidad. Es decir, cualquier cosa que pueda transgredir, que pueda ofender a la otra persona, que lo puedas de alguna manera señalar como una persona que está en otro nivel inferior al que tú estás por lo que sea, porque tiene menos estudios. Al ratito vamos a ver las cuestiones que tienen que ver más con el señalamiento, que puede hacer que cualquier persona deje de recibir el trato digno. Entonces puse aquí una frasecita que dice: ninguna raza puede prosperar hasta aprender que existe tanta dignidad en labrar el campo como la que existe en escribir un poema. Es decir, la dignidad de la persona no tiene que ver con el oficio, no tiene que ver con las actividades que desempeña y tampoco tiene que ver con el grado de estudios o el cargo que tenga en un trabajo. Otra de las cuestiones que vimos que debe de tener es equidad de género. Entonces, aquí puse esta tabla porque es bien importante en nuestro país y, bueno, nosotros estudiamos políticas públicas o estudiamos gestión pública y los que somos funcionarias públicas o los que son funcionarios públicos sabemos que nos encontramos frente a lo que se conoce como el techo de cristal. Las mujeres todavía estamos muy limitadas a ciertos puestos públicos. Yo tengo muchas amigas que son funcionarios públicos de muy buen nivel, pero sí te dicen que en una reunión pueden ser la única mujer o hay dos mujeres. Y esto tiene un peso cuando hay que votar o hay que tomar ciertas decisiones y todos tienen el mismo nivel de voto. Y estás hablando de que si son 12 personas y solo 2 son mujeres, le estás dejando una carga importante a, pues la mujer como género está teniendo una posición pues queda muy limitada. Las condiciones, por ejemplo, a la hora de votar por cuestiones como es el feminicidio, ahora que se estuvieron estructurando las leyes, la opinión varía mucho y hay cuestiones en las que el género tiene que imponerse. Como vemos ahí, por ejemplo, esta gráfica viene del 2018 y es de una fuente, la fuente es McKinsey y Company, Woman Matter, y ellos hablan realmente de asuntos corporativos. Y dice, se tomó un muestreo de 50 compañías representando a 1 millón de empleados. Y lo que vemos es que, si bien en los puestos de nivel de entrada hay una diferencia más o menos 60-40, que pudiera ser incluso 50-50, conforme van avanzando, el número en el género masculino va aumentando, el porcentaje de hombres que avanzan y va disminuyendo el porcentaje de mujeres que avanzan. Entonces, tenemos derecho, es un derecho humano que en el trabajo se cuide que exista la equidad de género. Otro derecho que tenemos es el derecho a la no discriminación laboral. Los temas de discriminación se pueden dar de manera individual o colectiva. Eso es
Otro tema de discriminación puede ser el racismo, la discriminación por maternidad. Ustedes no me lo van a creer, pero hay instituciones públicas que tienen recomendaciones de derechos humanos porque no se le otorgaba a las mujeres la oportunidad de amamantar a sus hijos. O sea, no se les daba tiempo para amamantar a un recién nacido. No había espacios en donde se les pudiera amamantar al recién nacido. Entonces, se han llevado, es un tipo de discriminación que se ha ido trabajando, pero que todavía hay muchísimo que trabajar porque tener un hijo es una carga muy fuerte. Las mujeres están extraordinariamente cansadas. Entonces, y encima sentir ese toque de discriminación que te dan desde el hecho desde el hecho de que tienes que recibir la incapacidad y lo toman como si fueran vacaciones, cuando son fechas muy pesadas para la mujer y muy importantes para el desarrollo de la personalidad de ese bebé. Otro tipo de discriminación que podemos ver es la discriminación religiosa. La discriminación religiosa, pues aquí en México tenemos un país básicamente donde hay una mayoría que es una católica cristiana, pero de repente cuando hay, digamos, campañas contra otras religiones o la gente ve raro el hecho de que sean Hare Krishnas, musulmanes, con el tema de los problemas en el Medio Oriente, hay muchas personas que se sienten discriminadas por el hecho de su religión, que sienten que no tienen las mismas oportunidades. Luego la edad también es un factor importante, pero es un factor en donde, bueno, por lo regular las personas se jubilan, pero hay temas en los que han habido quejas de discriminación por edad, sobre todo pues en tema electoral, hay temas en donde la edad no debe ser una limitación, pero allí se pueden dar. Sí, hay casos, se disfrazan de otra manera cuando en realidad estás hablando de discriminación por edad. Otra es la discriminación por alguna discapacidad, es cuando las personas tienen una discapacidad física o mental, pero que no les impide desempeñarse en ciertas funciones para las cuales están capacitados. Entonces, el hecho de que no existan rampas, de que no exista manera de cómo llegues a tu escritorio o a tu fuente de trabajo, eso es una discriminación, porque no pueden pedirle a alguien que labore si tiene que pasar las de San Quintín para subir una silla de ruedas o para subir en muletas, o si tiene algún otro tipo de discapacidad, no tenga herramientas, la computadora para que puedan trabajar. La otra va a ser la discriminación por apariencia física. Eso es muy común es muy común en este país y sobre todo en medios que de repente hacen convocatorias para comerciales, para cuestiones que tienen que ver con imagen y ponen, por ejemplo, un perfil nuevo que lo llaman Latina Universal. Entonces, ¿qué quieren decir con Latina Universal? Pues que quieren una mujer que parezca caucásica, pero que parezca latina, o sea, que se vea bronceadita, pero no mucho. Y eso es una violación flagrante a los derechos humanos. Luego, la discriminación por ideología política. Esta es otra en la que yo pienso que nos falta muchísimo de respeto en el término de ideologías políticas y que tengamos muchísima... Dejemos de estarnos señalando los unos a los otros porque votaste por alguien o por algo, sino que nos den oportunidades de crecer más allá de tus candidatos o preferencias políticas. Entonces, vemos aquí que en su conjunto los derechos humanos se caracterizan por ser universales. Aquí están digamos, las cualidades que tienen los derechos humanos. La universalidad de los derechos humanos significa que todos los seres humanos son titulares de estos derechos, sin limitaciones en razones de país, región o régimen político. Son inalienables, lo que significa que no es posible transferirlos. Igualmente son indivisibles, interdependientes e interrelacionados.
Estas cualidades se traducen en que los derechos humanos están vinculados entre sí, de tal modo que la satisfacción o la afectación a alguno de ellos necesariamente impacta a otros derechos. Además, estos derechos poseen un carácter progresivo. Ello quiere decir que una vez alcanzado un determinado nivel o estándar, la protección que brinda este derecho debe avanzar y ampliarse, evitando regresiones o retrocesos. Es decir, no hay límites para los derechos humanos. El que tú obtengas una mejora no significa que no puedas obtener una mejora sobre la mejora. Siempre podrás estar mejor. Aquí quise hacer un señalamiento de lo que es el marco del sistema universal, toda vez que como la Constitución ya reconoce algunas otras pues, convenios internacionales o pactos que se han llevado a cabo en los cuales México se comprometió a cumplir con ellos, por eso los incorpora en la Constitución como diciendo yo me comprometí internacionalmente a respetar esto y lo tienes que poner en tu Constitución para que veas. Aquí me están diciendo, me están haciendo ver que cuando dije la discriminación, perdón, me faltó una discriminación muy importante, que es la discriminación transgénero que dice aquí, pero es la discriminación cuando se trata de personas que son, pues pueden ser trans, cualquier tipo de preferencia sexual que tengan. Pueden ser, hay transmujer o transhombre, hay personas toda la población LGTBI, ¿verdad? Lesbianos, lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales o asexuales. Todo ese tipo esa es una fibra muy sensible y que tiene muchísimo que ver con el machismo y que tiene mucho que ver con la educación en nuestro país y que habla además de cómo vamos avanzando socialmente para tener pues para dejar de llevar a cabo de tener este tipo de actos discriminatorios. Entonces me regreso a donde estaba y entonces tenemos aquí los básicos que para los ámbitos laborales que son las convenciones o declaraciones o convenios que ha firmado nuestro país. Una es obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otra es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es la CEDAW. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. ¿Por qué vienen discriminación en temas laborales y violencia en temas laborales? Porque obviamente si tú tienes actitudes de acoso o de hostigamiento contra otro ser humano, estás violentándolo. Entonces, el término de la violencia se amplía en términos laborales y cualquier cosa que atente contra tu dignidad o que no te dé un trato humano, ya se va a considerar, se considera un acto violento. Está la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y el Convenio 3 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, seré muy feliz de contestar. Muchísimas gracias, Doris. Entonces, regreso al seminario. Déjame, no sé, se les hizo muy largo, estuve bien de tiempo, no sé. Bastante ¿Ya? bien. Bastante bien, no te preocupes. A ver. Muchas gracias a todos. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tomar algunas de las que nos estuvieron enviando en
en el chat. Empezamos con Irán, que fue el primero que participó. De Diana Carmona, pregunta Irán. Dice que le parece que las evaluaciones reflejan el tema al que se ha enfocado la educación. Se adoptó PISA. Sí, perdón. Ah, escuché una voz. Sí, me hacen favor quienes no, solamente quien vaya a responder las preguntas, de tener activo su micrófono para que no haya como más ruido. Perfecto. Bueno, dice que se adoptó PISA, que mide las habilidades de lectura, matemáticas y ciencias. La importancia de los conocimientos conceptuales, la memoria y, el mejor de los casos, las habilidades del lenguaje, pero no aborda las actitudes y los valores. ¿Existe algún programa para evaluar el nivel educativo y, en ese sentido, mejorar desde lo local? Sí, de hecho, en el nuevo modelo educativo, que se llama la Nueva Escuela Mexicana, y pusieron en sus asignaturas, en todas las asignaturas, tanto español, matemáticas, ciencias, vaya, en todas las asignaturas, un apartado de sus aprendizajes esperados enfocado a los valores. O sea, los aprendizajes esperados es lo que la política pública, la política educativa nos está diciendo, qué es lo que esperan que los alumnos aprendan. Entonces, en todos los aprendizajes esperados de todas las asignaturas, ahorita en la nueva escuela mexicana hay un enfoque hacia los valores. Ok, perfecto. Nos pregunta Samantha Ruiz, ¿qué se requiere para lograr la descentralización hasta los municipios? ¿Cuál es la ruta desde la administración pública para ello? Y ¿cómo se podría evaluar, quiero imaginarme, que esta posibilidad funcione? Bueno, mira, muchas gracias, Samantha. Mira, la realidad es que se tienen que tomar reformas educativas encaminadas primero a la regionalización de las enseñanzas, porque hay que entender que las políticas educativas llevan un proceso que tarda tiempo, pero es un proceso. Entonces, la ruta desde la administración pública municipal es a través del Plan Municipal de Desarrollo. Tenemos que tengan la voluntad, en este caso las autoridades municipales, los alcaldes municipales, en intervenir activamente en las políticas educativas de sus municipios. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues quizás no lo hacen porque, pues, uno, cuesta mucho recurso, que los municipios a veces no cuentan con esa disponibilidad, pero también se requiere tener un muy buen acuerdo con los maestros de las escuelas. Existen ahorita en el país al menos un par de municipios con historias de éxito, o sea, no es algo que no se haya implementado, sí hay historias de éxito, y lógicamente hay países que tienen un muy buen aprendizaje, un buen elevado de aprendizajes esperados porque regionalizan la educación. Pero claro, significa que los presupuestos económicos sean administrados por estos organismos administrativos, que eso yo creo que es la piedra... ¡Ey, papá! A ver, continuamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Obed Mesa, que qué piensas de la reforma educativa que se canceló y la valoración periódica de los maestros para evaluar la calidad educativa. Disculpa, te silencié el micrófono. ¿Nos harías favor de activarlo? Ya, disculpen. Obed, la realidad es que no se canceló del todo. Hay que entenderlo. Es que lo que dicen los medios, la realidad es que no se canceló de todo la evaluación. Solo lo que hizo fue, le dio la posibilidad ahorita a los docentes de incrementar sus ingresos económicos.
el maestro mejor preparado podrá ganar más. Las evaluaciones punitivas estresaba aún más la labor del docente. Y olvidaba la parte preponderante de su vida diaria, que son las planeaciones diarias de sus clases. O sea, por estar preocupado por las evaluaciones punitivas en este caso, le restaba importancia a sus planeaciones diarias. Entonces, aquí tenemos que tener que lograr que el docente frente al grupo se encuentre estimulado, en que su alumno logre los aprendizajes esperados y que no esté distraído en una evaluación que si bien a lo mejor no lo perjudicaba, porque francamente no conozco algún maestro que le haya ido mal en las evaluaciones estas y que le haya pasado algo, si bien no perjudique, sí lo distrae pero que estimule las evaluaciones lógicamente se están evaluando a los maestros de nuevo ingreso para que permanezcan. Durante 2 años ellos se siguen evaluando, pero sí tenemos que entender que ahorita estamos estimulando o se está estimulando a los maestros para que logren los aprendizajes esperados sus alumnos, pero no está cancelada del todo. Ya sería todo. Gracias. Tienes desactivado el audio, Ace. Perdón. Muchas gracias, Iram. Avanzamos con las preguntas. Gracias, maestra. Avanzamos con las preguntas para Rommel. Rommel, nos pregunta Diana Carmona, de nuevo, que si bien la población infantil, nos comenta, y juvenil es de donde se debe enfocar el esfuerzo por mejorar la educación cívica, los valores y la participación, ¿consideras que la formación en el tema a personas adultas es importante? ¿Y cómo trabajar la educación cívica de acuerdo con lo encontrado en los estudios que nos mencionaste? Gracias. Sin duda alguna, educar a adultos también es un gran reto y es un reto pendiente y es algo que se tiene que hacer. Me parece que el público adulto además tiene o también tiene la capacidad de potencializar ese impacto. Les comentaba hace un rato acerca de dónde escuchaban de valores los niños. Cerrando números, alrededor del 70% en la escuela y alrededor del 20% en casa. Entonces, creo que esta cifra nos da muestra de que la ventana de oportunidad es enorme y por supuesto que atender educación cívica en adultos nos permitiría impactar no solamente a adultos, sino también seguramente pues niños, niñas y adolescentes con quienes convivan estas personas. Ahora, el reto es mayúsculo porque, por ejemplo, en el caso de los niños, quizá una de las partes más complejas es mantener la atención. Pero en el caso de los adultos, nos enfrentamos a otro tipo de cuestiones, ¿no? A una desilusión, a un hartazgo. Entonces, creo que la manera de poder abordar eso es involucrándolos, encontrando actividades o temas que sean de su interés para que pues, puedan participar y de esa manera pues también aprender. En cuanto a la cuestión de cómo trabajar la educación cívica de acuerdo a estos estudios, creo que algo que va a detonar muchísimo es la búsqueda de aliados estratégicos, la difusión de estos resultados. Ustedes saben, desde las instituciones pues tenemos un pues escenario un tanto acotado respecto a nuestras funciones, respecto a nuestras atribuciones. Pero les quiero compartir un ejemplo. Tuve la oportunidad de platicar con el subdirector de Prevención y Control de Enfermedades del Instituto de Salud del Estado de México y cuando recibió los resultados, particularmente de la consulta infantil y juvenil 2018, me retroalimentaba y me decía que particularmente, bueno, muchas variables y particularmente del grupo de 14 a 17 años le llamaron mucho la atención y lo que estaba por echar a andar es una serie de pláticas de sus jurisdicciones sanitarias sobre métodos anticonceptivos, embarazo adolescente, etc. Mi punto es que en la medida en que podamos también continuar con la difusión y fortaleciendo las redes institucionales que tengamos, pues esto puede tener un impacto mayor. Perfecto, gracias, Rommel. Vamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Samantha Ruiz, ¿a qué se debe que las y los niños y los jóvenes tengan
esa apertura a la igualdad, siendo que no está en los planes educativos del Estado, hace la acotación, y esto no se asegura que se eduquen las familias, es decir, de acuerdo a las encuestas, ¿dónde es que se hace este cambio generacional en la educación cívica? Me parece que la pregunta de Samantha es de suma relevancia. En general, estos estudios que les he mencionado se centran en pues mostrar qué es lo que está sucediendo, pero no cómo se llegó a ese resultado. Lo que sí podría adelantar, pues seguramente esta es una cuestión multifactorial. Me parece que uno de los grandes ingredientes para que esto suceda es el acceso a la información que ahora tienen, o a esa posibilidad que ahora tienen con más alcance los niños, los adolescentes. Me parece que también es una cuestión de que con esta información se permite romper tabús, discutir más, es propio quizá también de un cambio generacional y un tema importante que creo que va relacionado con la pregunta que hace Samantha. En otras cuestiones o temas que se aborda en las consultas infantiles y juveniles, me parece que los resultados dan cuenta de que hay una claridad muy contundente respecto a las percepciones que tienen en su contexto y que eso es diferente a la opinión. Me explico. Por ejemplo, les preguntaban, ¿por qué crees que abandonan la escuela? Bueno, pues parece ser que los hombres abandonan en razón de que trabajan y las mujeres en razón de algún embarazo. Preguntaban, por ejemplo, ¿en quién es más tolerado salir de noche, etcétera, ¿no? Y ahí, en general, el contexto que los jóvenes particularmente observan, pues es distinto a lo que ellos están opinando, ¿no? O sea, por una parte dicen, lo que yo observo es que es más tolerado tal o cual conducta en hombres que en mujeres, o a la inversa. Pero eso es distinto a lo que ellos opinan. Entonces, me parece que también esa es una parte fuerte, ¿no? Hay una distinción clara entre lo que perciben que sucede a su alrededor y que no necesariamente comparten ellos como opinión personal. Perdón, tienes apagado tu micro. Gracias. Muchas gracias, Rommel. Avanzamos con las preguntas para la maestra Amelia. Nos preguntan que cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en concreto que consideran más exitosos para el desarrollo, implementación y evaluación de una política pública que den buenos resultados a los ojos de la sociedad. Muchas gracias por las preguntas. Pues bueno, miren, uno que así como el más exitoso, pues no tenemos la llave maestra, no tenemos ni la varita mágica. A mí me gustaría saber también cuál es ese más exitoso. Sin embargo, la misma ley exige a los municipios, le voy a poner el caso de municipio de Monterrey, que concretamente nosotros formamos parte como asociación civil, representamos a las organizaciones de la sociedad civil de Monterrey como Manjar de la Lectura, y es precisamente los consejos ciudadanos, en este caso el Consejo de Educación de la Secretaría de Desarrollo Social, pero los consejos ciudadanos son el camino para lograr el éxito de la participación ciudadana con el involucramiento con los tomadores de decisiones de los gobiernos, en este caso del municipio. Sin embargo, no es un paso como agigantados, es un paso poco a poco, donde las reuniones, la ley te exige que tengas 2 reuniones al año y que precisamente se vean temas de interés, en este caso del tema de educación, relacionados con el tema de desarrollo social. Yo siento que es un camino que nos podría llevar al éxito si realmente todos los consejeros, porque nosotros representamos a la organización civil, pero hay consejeros que representan a la sección 50, otros que representan a los padres de familia, otros a las escuelas del Estado, y pues bueno, así cada uno va teniendo representantes del tema de educación. Pero no siempre participamos, por eso yo les hablaba mucho de la participación ciudadana. Entonces, yo siento que los consejos ciudadanos pueden ser un camino. También parte de la ley orgánica podría ser los días ciudadanos. Unos son los miércoles ciudadanos, que son por lo regular a las afueras de las principales oficinas de los palacios de gobierno, o bien los que se van
directamente a las comunidades y que hacen tipos brigadas, ¿no? Eso podría ser también otro ejemplo como parte del camino al éxito. Perfecto. Continuamos con las siguientes 2 preguntas que las vamos a juntar, la de Samantha Ruiz y a la de Cristian Rivas. Nos pregunta Samantha que dentro de este modelo de ingeniería de la política pública, ¿dónde es que se está perdiendo el buen diseño? ¿Cuál es la etapa que considera más crítica en los gobiernos, en la que los gobiernos suelen batallar, omitir y luego se presenta una falla estructural de diseño y por ende de la implementación? Y Cristian Rivas dice cuál sería la consecuencia si una determinada administración pública no aplica correctamente cada una de las etapas del proceso de formación de las políticas públicas. Vaya, van relacionadas una con la otra. Sí, gracias, Ace. Pues gracias, Samantha y Cristian. Pues mira, la etapa más crítica, Samantha, es la definición del problema, porque problemas tenemos muchos, hay muchos problemas públicos, pero si no sabemos enumerar las principales problemáticas, o sea, si digo, bueno, ahorita yo tengo el problema de educación y tengo también el problema de la reactivación económica y tengo el problema de la seguridad, bueno, pero ¿cuál es mi principal problema? O sea, desde el momento en que yo tengo que definir y enumerar 1, 2, 3, porque tampoco nos alcanza el dinero para todos. Entonces, ahí es donde empieza esa es como que la etapa más crítica, que es el comienzo para una buena implementación y sobre todo un buen desarrollo de una política pública. Ahora, la consecuencia que podría ser en dado caso que no tomáramos una buena decisión, pues es meramente tiempo y dinero, porque los gobiernos, si hablamos de un gobierno local, pues son 3 años. Entonces, el primer año ustedes ya saben, apenas se están acomodando. El segundo año, pues ya están haciendo ya algo, lo que es realmente lo que les debe interesar el plan de gobierno. Y el tercer año, pues ya están viendo para dónde van, o incluso ya están en el chapulineo, ¿no? Entonces, realmente cuidar el tiempo y dinero del presupuesto que tenemos, porque si no, pues sería como dinero tirado a la basura. Y es ahí donde nosotros también como ciudadanos tenemos que tener buena cabida en lo que es la rendición de cuentas, ¿no? La exigencia de una buena transparencia, porque pues si bien tenemos leyes anticorrupción, no siempre tenemos gobiernos transparentes y sobre todo saneamiento de una finanza pública. Gracias. Continuamos. Hay una pregunta más que hace César Topete. Pregunta, bueno, la felicita, dice que una buena ponencia, y pregunta sobre cómo desarrollar buenos indicadores para poder medir los resultados de las políticas públicas en participación ciudadana. Es un poquito relacionado. Sí, gracias, Ace. Mira, gracias, César. Mira, yo soy de la idea, si bien tenemos la auditoría del Estado, tenemos también la auditoría federal, ¿no? Que nos están chequeando, tanto en los congresos locales como en el Congreso Federal. Pero yo, si me preguntas a mí, soy de la idea de que mejor un organismo externo sea quien nos esté midiendo, sea quien esté midiendo cómo está actuando el gobierno, local, federal, local, estatal y federal, el que ustedes quieran. Entonces, yo siento que la mejor es un mecanismo externo, y les pongo un ejemplo, el cómo vamos Nuevo León. Por ejemplo, aquí en Monterrey está el cómo vamos alcalde, ¿sí? Donde tenemos pues, 51 municipios, y a través de este organismo totalmente externo se va midiendo. Incluso hay reuniones periódicas que se hacen en conjunto también con instituciones educativas, tanto públicas como privadas, ¿sí? Y pues yo siento que ese es como que el mejor desarrollo que podríamos tener, como buenos resultados y sobre todo seguimiento de indicadores que nos muestren la realidad. Porque si tenemos un indicador interno, pues yo puedo decir que está todo bien, ¿no? Pero ¿quién está midiendo realmente esos resultados? Entonces, un externo siempre va a ser neutral y hacer la investigación que le corresponde, mostrar los datos que corresponden para lo que es una buena decisión en dado caso de una política pública. Gracias a cada uno de ustedes por sus preguntas. Muy interesantes, gracias. Bueno, perfecto. Con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Para Doris, en este caso, no hay preguntas. Creo que fue bastante claro, no hubo más dudas.
Solamente la felicitan por el tema que nos platicó. Pues nada más que agradecerle su presencia aquí el día de hoy. Los invitamos mañana que nos acompañen. Mañana tendremos el bloque de finanzas públicas. Nos acompañarán el maestro Juan Francisco Padilla con la disminución de los ingresos en los municipios y la maestra Janet Harrison con el tema Mujeres Detonadoras de Desarrollo Económico. Los esperamos a las 6 de la tarde. Y bueno, no sé si gusten activar sus cámaras para tomar la fotografía de la sesión y poderla subir a redes sociales. Quien guste salir en la foto. A ver, esperamos que activen sus cámaras. Perfecto. A ver, vamos tomando. Ya está. Una. Y vamos con otra más porque somos bastantes. Hubo mucha participación. Sí, la verdad es que nos da mucho gusto. No esperábamos que hubiera estos números, pero nos da mucho gusto que nos acompañen. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos mañana a las 6. Y gracias, que tengan linda noche. Gracias, maestra Amelia. Gracias, Irán. Gracias, Muchas Rommel. Gracias, Doris. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Bonita noche. Saludos, que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, César. Gracias. Preguntar nada más dónde se suben o cuáles son las redes para pues, darle seguimiento Bueno, y comentar. Claro, las redes es Gestión Pública México. Estamos en Facebook e Instagram. Y próximamente buscaremos la opción de crear otro medio de comunicación más para que podamos compartir la información que estamos viendo aquí en el seminario y que ustedes nos puedan proponer más temas y los podamos discutir todos que tenemos la experiencia de estar en la administración pública o que hemos estudiado o incluso los que están interesados en saber un poco más de estos temas. Muchas gracias. Oye, y también proponer, si es posible, pues no sé si ya haya uno, pero un grupo de WhatsApp para estar ahí en comunicación o interacción. Dije, bueno, pues proponerlo. A lo mejor ya hay uno y si no hay, pues proponerlo. Sí, claro, vamos a platicar la propuesta con nuestros compañeros de egresados de la maestría, que son los que estamos formando estudio de Gestión Pública México. Y claro que sí, les haremos conocer los medios que utilizaremos. Gracias, César. Buenas noches. Bonita noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego. No participé porque apenas estoy entrando a las redes, pero escuché todo. Muy Perfecto, interesante. Josefina. Muchas gracias. Gracias a Hasta ustedes. mañana. Dios bendiga. Gracias igualmente. Descansen. Bendiciones. Margarita, ¿quieres comentar algo? Adelante, puedes desactivar tu micrófono. Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues interesante los temas. Mira, yo te comento, yo trabajé por mucho tiempo en un premio de una iniciativa académica del CIDE, donde se hacía evaluación de políticas públicas, y creo que en este tema parte de la que es participación ciudadana sería muy interesante hacer realmente qué significa, porque hay niveles de participación, hay una serie de tipos de participación ciudadana y a veces solemos confundir participación ciudadana y participación política, participación comunitaria sobre todo en políticas públicas, ¿no? Entonces creo que sí sería muy pertinente dejar muy claro qué significa la participación ciudadana, sobre todo en incidencia de toma de decisiones en política pública. ¿Es pregunta lo que me haces? Entiendo, lo entiendo así. Es una recomendación. Recomendación.
Ok. Sí, porque te queda muy vago todavía el tema de qué se entiende como participación ciudadana, sobre todo en toma de decisiones y cómo dentro de las políticas públicas, cómo incorporar la participación ciudadana para toma de decisiones. Pues la participación ciudadana principalmente es eso, es abrir los espacios para poder escuchar a la población, para poder empatizar con ellos. Me gusta muchísimo esta palabra, empatizar con la población y darnos cuenta cuáles son sus necesidades y a través de ese punto hacer políticas. De hecho, no sé si ya hayas tenido la oportunidad de ver el video que compartimos en nuestras redes sociales. Sí, pero sí, está bien esta parte de entenderla, de no solamente escucharla, sino cómo se incorpora Oh, para claro, toma de decisiones. ese sería un Ujú. excelente tema en el que podríamos tratar en el medio que les comento que vamos a discutir para abrir más adelante y esperemos que nos puedan acompañar ahí. Por supuesto, gracias. Un abrazo. Buenas Igualmente, noches. va otro de vuelta, Margarita.